Hola, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompaña el arquitecto Juan Carlos Angelomé, que hace, creo que ya un par de años, previo a la pandemia, que no nos visita en la radio por problemas de agenda, pero que ahora, como estamos conectados por Zoom, es mucho más sencillo que Juan se sume. Hola, Juan Carlos, bienvenido nuevamente. Hola Sebastián, un gusto estar con ustedes. Es cierto, hace un ratito raro que no los veía. Hace un rato que no venís a este segmento, pero bueno, estuviste siempre en cursos y en actividades de la Siempre en Cámara y de la actividad. escuela, así que Siempre en simplemente actividad. fue la radio. Hoy te invitamos para conversar de una de tus especialidades, porque Juan Carlos siempre está con gestión de las obras, producción de las obras, formación de los profesionales, pero otro de sus áreas de expertise es justamente gestión ambiental. En la Cámara, en la escuela, das varios cursos de gestión ambiental, has hecho investigaciones también de impacto ambiental para el área de pensamiento estratégico, en el CPI y en otros ámbitos, pero hoy queremos conversar algo bien concreto. ¿Qué es la gestión ambiental en una obra? No en general, sino en una obra. Bueno, una pregunta sintética, pero que es necesario desarrollarla. Hay como sistemas o mecanismos tradicionales instituidos en la industria de la construcción que están incorporados a nuestro métier y a nuestras buenas artes. La gestión ambiental lo que intenta es incorporar conceptos de la sustentabilidad en estos procesos instalados. Eh, Entendemos que es podríamos decir, una industria milenaria que no ha modificado sus tecnologías con tanta profundidad como otras y que requiere en estos momentos de un proceso de adaptación a estas nuevas necesidades de la sociedad y de la industria. La verdad es que debemos decir que cada vez más los profesionales, cada vez más las empresas, la industria general está preocupada por esta cuestión, por lo cual es un tema en pleno desarrollo. Y a la hora, ¿no?, de jefe de obra, de ser alguien consciente, responsable, no sé, pongámosle los adjetivos que queramos, ¿no? Sí. Un jefe de obra ambientalmente consciente. ¿Qué tendría que hacer para que esa obra realmente responda a estándares un poquito más amigables con el ambiente? Yo siempre digo que puede hacer mañana, ¿no? Porque si no nos quedamos instalados en un discurso sustentabilidad que es importante, pero que a lo mejor nosotros no lo podemos dominar. De arriba hacia abajo hay normativas que hay que cumplir. Digamos, hay leyes y hay cuestiones que están establecidas en los estudios de impacto ambiental, en los planes de gestión ambiental, y que eso está volcado en los pliegos. O sea, que de arriba hacia abajo un jefe de obra tiene que ver cuáles son las indicaciones que el pliego tiene en estos aspectos, que son mucho más de lo que uno se imagina. Y de abajo hacia arriba son lo que nosotros llamamos buenas prácticas ambientales. ¿Qué es lo que yo puedo hacer mañana? Y hay muchos instrumentos, pero hay 4 o 5 cuestiones que son de actitud. Actitud de decir, bueno, no derrochar agua, mantener la obra limpia, fijarse si no tengo que hacer tantos recortes de acero, si no tengo que desperdiciar tanta madera. Son tareas sencillas que cualquier profesional de la obra que está acostumbrado a complejidades mucho mayor, dedicándole una reflexión menor, puede lograr un impacto mayor. Porque la verdad es que nosotros entramos en una obra y descubrimos un espacio inhóspito. Inhóspito desde el punto de vista ambiental, para el ser humano, para los visitantes y para los recursos humanos. Hay como una tendencia al desperdicio, una tendencia al derroche, que es en sí una conducta errónea desde el punto de vista ambiental. Por lo cual, si mañana yo iría a la obra, me fijaría si hay un tanque perdiendo agua o si está limpio el lugar del acopio de los materiales o los hidrocarburos. Para esto hay instrumentos, si querés nos adelantamos alguna de las ideas, pero bueno, hay varios manuales de buenas prácticas que son instrumentos de fácil acceso para los jóvenes Antes de, profesionales y los cobatos. sí, y no tan jóvenes, como decía Carlito Balá. Pero antes de ir a los instrumentos, vamos a Dale, los pliegos, dale. porque, corregime,
todas las obras encontramos buenos pliegos. No, bueno, entramos en otras cuestiones. Uno de los males endémicos de la industria es la mala documentación y los malos pliegos. Nosotros tenemos una tendencia a tratar de sacar los proyectos, por ende los pliegos con velocidad para después hacer obras eternas. Y me parece que la tendencia tendría que ser profundizar un poco más en los pliegos para que las obras se puedan hacer en el tiempo que usamos para reflexionar. Hay una contradicción que cada vez se está resolviendo mejor, pero que es muy fuerte. En ese sentido, los pliegos tienen mucha documentación. El problema es que después, en el ejercicio de la ejecución, Sebas, no hay un control por parte del profesional, ni del inspector, ni del director de obra, ni del jefe de obra, que como otras cuestiones del pliego, ni las lee. Entonces, esto de la calidad del pliego es algo especular. Hay que escribirlos bien y también hay que leerlos, ¿no? Vos estás de un lado de la pantalla y yo del otro. En el espacio de hoy del Zoom podríamos ser vos el director de obra y yo el jefe de obra, pero si no leemos ninguno de los dos el pliego, hay cosas que no van a existir, por lo cual no se van a hacer. Ni siquiera se van a empezar. Vamos sí entonces a los instrumentos, ¿no? Que vos nos mencionabas de abajo, porque de arriba para abajo es de pliego a la obra, vamos a hacer una recta, Juan. Sí, y de abajo para arriba son las buenas prácticas ambientales, las BPA. ¿Qué hay hoy disponible? ¿O a qué llamamos una buena? ¿Viste las palabras buenas prácticas como que al jefe de obra o a la jefa de obra le puede sonar demasiado? Sí, a mí me parece que en la definición hay como inducido a unas malas prácticas. O sea, decir buenas prácticas es que alguna vez o estamos haciendo malas las cosas. Me parece que eso hay que relativizarlo. Como vos decías, de arriba hacia abajo está la normativa de la jurisdicción. En el caso de Buenos Aires, la ley 123 y los artículos y decretos reglamentarios. Pero abajo hay cuestiones de actitud. Esas actitudes, como te digo, son estos manuales de buena práctica. Hay un montón de instrumentos en este sentido, a nivel internacional y a nivel nacional. Lo que hacen es, como yo decía al principio de la charla, es introducir procesos sustentables. Son pequeñas recomendaciones sobre el uso del agua, sobre el uso o el manejo de las napas, sobre el uso de los materiales, los residuos y todas las cuestiones relacionadas. Algo que nuestros propios hijos, los que tienen hijos pequeños, nos están diciendo todo el día. No tirar el papelito a la calle. Esa actitud social, colectiva, también tiene un efecto o una cabida dentro del espacio de la obra. Estas buenas prácticas son instructivos, pero a ver, lo nombro tiene, como decís vos, cierta pompa, pero la verdad es que son cosas muy sencillas. Si querés, te comento que hay un montón de estos documentos. Nosotros, los primeros documentos que accedimos estaban originados en Europa. En Francia, Alemania y España había desarrollado muy buenos documentos. Empezamos a hacer un trabajo de reflexión para incorporarlos acá y venimos desarrollando una experiencia con la Cámara Argentina de la Construcción, lo pongo como ejemplo y autorreferencia, de una serie de manuales, documentos muy pequeños que van tomando escalas y tipologías de obra. Entonces tenemos uno sobre viviendas multifamiliares en entornos urbanos, donde le decimos al jefe de obra o al director de obra qué tiene que hacer para mejorar. 10, 20, 30 rutinas para que pueda mejorar su proceso ambiental. Esto no va a influir de ninguna manera en los resultados. No va a cambiar la calidad de la obra, siempre la va a mejorar. Siempre la va a mejorar. Entonces tenemos un módulo para viviendas multifamiliares. El segundo módulo fue para obras en la vía pública, que era algo que venía siendo muy charlado con los socios, y la última es la de obras en entornos extraurbanos, en los rurales, llamemos caminos, para decirlo menos pomposo. Estas son 3 guías, acá están, que están accesibles al bolsillo del caballero y a la cartera de la dama.
Estas no son muy de bolsillo ni de cartera, son un poco grandes, pero bueno, Sí, las pero pueden están tener en en el el celular celular, también. la podés poner en el celular, porque son un PDF que tiene, lo tenés. Y aparte tiene organismo vivo, porque está hecha de tal manera que pueda intercambiar con nosotros si surgen nuevos problemas. Entonces, si alguien tiene un problema que no hemos detectado, no es que no exista, sino que no lo hemos detectado, pensar juntos la manera de resolver. Y esto va de cómo manejo la descarga de hormigón en la obra, cómo manejo el uso del agua, cómo manejo el uso de los ladrillos y los desechos, cómo selecciono y qué selecciono. Nada de esto necesito un licenciado o un ingeniero de Harvard. Lo hago yo con un papelito anotado en la pared de la oficina. Es un problema, como yo te digo, y quiero reiterar, y de actitud. Todos descubren en términos domiciliarios, mira qué pavada que es hacer compost. Esto es lo mismo, es una pavada. Lo que pasa es que si no lo haces, es grave. Si lo haces, no se va a notar en tu entorno inmediato, pero Juan Carlos, Sebastián, Gonzalo, cada uno de los jefes de obra que hagan esto, en su conjunto van a construir un escenario mucho más favorable. ¿Cómo podrías, qué indicadores le podrías poner vos, como consultor y especialista en estas cosas, a una gestión ambiental de la obra exitosa? Mira, yo diría tres elementos. El manejo de los desechos y los residuos de obra, el manejo del agua y de su control, y el acopio y manejo de los materiales. Son tres líneas, para no extenderme, pero excelente la pregunta, Sebastián. Serían las tres grandes líneas. Ojo con el agua, ojo con lo que sobra y ojo cómo manejar los materiales en obra. Esto último, que es de más difícil lectura, es porque se producen muchos abandonos, se derrocha mucho hormigón, se tira a la carretera o a la alcantarilla, y esto produce daños muy grandes. O sea, esos serían los tres grandes ejes. Tenemos Es, todo lo que yo digo es que lo hice, no es que yo estoy diciendo hacelo vos. Nosotros lo hicimos y es muchísimo más fácil de lo que uno se imagina, mucho más fácil. para eso existen los planes de gestión ambiental, quiere decir Bueno, dos palabritas sobre obviamente eso. que de la línea de arriba hacia abajo, un pliego o una documentación tiene un plan de gestión ambiental, que a su vez conceptualmente implica buenas prácticas, porque te dice cómo hacer las cosas bien. Las buenas prácticas te dicen la manera de cómo hacerlo. Pero hay, a ver, yo he leído obras o documentos de planes de gestión ambiental en obras en la Argentina que estaban escritos cortando y pegando y tenían, por ejemplo, el teléfono de los bomberos de Córdoba, pero no de Córdoba, acá, provincia de Buenos Aires, de Córdoba en España. ¿Ah? Imaginás si tengo un incendio en Palermo y llamo a los bomberos de Córdoba en España, no voy a tener mucha suerte, pero digo, eso es las dos pantallas del Zoom. Todos lo ponen para cumplir con una reglamentación, pero alguien lo tiene que ejecutar. Es que, claro, de arriba para abajo, en pliego, genera una sensación de, bueno, esto hay que cumplirlo porque está en el pliego. No necesariamente genera un convencimiento No, de vamos a cumplir esto porque es un buen negocio, porque es bueno para el negocio, porque hay una conciencia más social del impacto. Toda obra tiene un impacto, no, toda pero que obra. aparte ya no es, Sebastián, ya esto está en todos los días. El humo del Delta, la sequía en la provincia de Buenos Aires, el año pasado, no el anterior, la gran sequía en Europa o las nevadas de 2 metros hoy en la cordillera. Entonces, esto no es que yo hay que tener cuidado o es un plato volador. Está acá. No es que no está, está acá, ya está acá. Ya está acá y entonces, a ver, seguramente que alguno dirá, bueno, pero que yo ahorre 3 metros de varilla de acero en una hora, no va a cambiar, no va a mejorar la nieve en la cordillera o el calor en Europa. Y puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser. Viste que el chiste es que el medio ambiente es el medio del otro, no el medio tuyo.
me parece que esto de la gestión ambiental de las obras y la introducción de procesos sustentables es un desafío para que nos hagamos cargo. Como vos decís, también que nos hagamos cargo de un pliego de una obra. ¿Eh? Porque Claro. el espacio de la obra es interesante la reflexión. También es rebelde por algunas cuestiones técnicas instaladas. Decir, ¿para qué quiero tanto contrapiso? O esta puerta la pusieron mal. O sea, siempre la industria de la construcción se mueve en un escenario de rebeldía por su carácter artesanal. Entonces, imagínate, si discuten un contrapiso, ¿cómo no van a discutir una cuestión ambiental? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en esa línea de descubrir los nuevos temas. Nada de lo que digo es menos trabajo, nada, Sebastián. No, no, nunca. Entonces, Pero, todo es más trabajo o es otro tipo de trabajo, pero estoy seguro, porque lo conozco en las obras en las que yo participo de procesos así, que el resultado es exitoso. Primero porque la organización se siente mejor, los trabajadores se sienten mejor, todo el mundo reconoce este esfuerzo. Hay que ver si uno quiere hacer. Exacto, sí, yo también lo pienso en términos de, que lo dije hace 2 minutos, en términos de si es bueno para el negocio de la construcción. Porque muchas veces, con más o menor inconsciencia o conciencia, tomamos decisiones que son buenas en el corto plazo, pero que tienen impactos que no vemos en el mediano. Y más allá que el ambiente claramente es una apuesta a los próximos años, donde vamos a habitar ese lugar, también creo que hay que empezar a pensarlo en términos del negocio de la construcción. O sea, construir es un negocio, es una industria, hay riqueza en la construcción, y si la construcción termina siendo siempre negativa para el ambiente, empiezan las quejas del entorno, de los vecinos, de la gente, de lo quien sea, y termina impactando en el negocio. Por lo tanto, tomemos un poco de conciencia que si trabajamos mejor, incluso vamos a tener menos es lo que se llama la licencia social, en el fondo. Sí, Y siempre como industria. Social empresaria. Claro, pero incluso la social empresaria le ponemos la responsabilidad al dueño de la empresa. El jefe de obra muchas veces no es el dueño de la empresa, y bueno, una responsabilidad social profesional, si querés verlo así. O sea, creo que cada uno en su lugar puede tener conductas más positivas. Sí, a mí me parece que hacemos otro programa con lo que acabo de decir. Puede ser. Yo creo que hay dos temas. Una de las cosas que hay que deconstruir, mira qué ironía, hablando en la Cámara Argentina de la Desconstrucción, es que las obras tienen alto impacto, pero no siempre el impacto negativo. Entonces también hay que empezar a trabajar de la cabeza de adentro. Si vos haces un hospital donde no hay lugar, donde no hay hospital, y su impacto es positivo, aunque use cemento, arena, porque hay una relación costo-beneficio. Eso estoy seguro, digamos, que hay que relativizar y no pegarnos latigazos. El otro tema es que la incorporación de estos procesos está siendo de los dos lados, por parte de las empresas y por parte de los clientes. ¿tá? Entonces, no vas a poder hacer un negocio dentro de 10 años que no esté planteado en términos ambientales. Porque la sociedad se va a imponer. Estamos viendo el cambio al auto de combustión interna, que nadie podía imaginar. Hace 10 años estamos ante el cambio del auto de combustión interna, que era algo absolutamente instalado. Acá va a haber un proceso similar. Ya empezó con los créditos multilaterales. No hay ningún crédito multilateral, de hace 20 años La Plata, que no pase por un proceso de control ambiental. Ya esto en algunos bancos está sucediendo. Nosotros como consultora hemos hecho estudios de impacto ambiental porque el banco se lo pidió al cliente, porque no quería poner plata en un proyecto que consideraba riesgoso para el medio ambiente. Esto crece desde el pie, como la canción de Cita Rosa, y se transforma en una necesidad social. Por ahora es una responsabilidad social empresaria, pero va a ser más adelante una cuestión a cumplir porque está bien. Muchas gracias, Juan. Llegamos al final del programa. Siempre es muy agradable hablar contigo. Siempre es muy agradable. No conversamos nunca. No, por eso. Me parece que está plantado el tema, está puesto sobre el tapete, y de a poco iremos también motivando, ¿no? O sea, sí, vos y yo sabemos que
Vos y Me yo acuerdo sabemos que que tengo que fijar cuántas descargas estamos teniendo, ahora le voy a preguntar. eso te lo pedí el Que otro se día. ocupa la biblioteca. La verdad que este instrumento, este y los otros dos tomitos, que no tengo acá en la biblioteca mía, de nuestra en el depósito, son útiles, realmente que son útiles porque jefe de obra, jefa de obra, más junior, menos junior, que se enfrenta al desafío de gestionar y producir una obra en el tiempo pactado, con el costo pactado, que suele ser menor del que realmente crees que necesitas, con cierta calidad. Bueno, pensar lo ambiental capaz es tedioso o se olvida de algunos detalles, y acá realmente que te resolvemos mucho la existencia. Bueno, en este de extraurbanas los ejemplos son un poco más, Más duros. son apropiados a eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Garantía de la protección animal en zonas de reserva, estoy leyendo este. Sí. Bueno, claramente este se usa en una zona extraurbana, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acá te damos una idea de cuál es el procedimiento recomendado, los recursos, la previsión de recursos, en qué momentos de la obra interviene una situación como esta. Es una herramienta para que tenga quien tiene la jefatura de obra en su celular y poder realmente trabajar mejor. Tal cual, digamos, siempre en el tono optimista que me caracteriza. Estamos mucho mejor que hace 10 años, estamos mucho mejor. Sí, sí. Y hace 5 en la misma escuela de gestión estamos muchísimo mejor. Así que, Sí, bueno, no teníamos las guías prácticas, así que estamos no, mejor. los cursos, la guía, la discusión con la gente, el tema no estaba. Mm. Ya está el tema. Bueno, Señor, Juan, muchas gracias. gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por habernos visto ahora o después en las repeticiones. No se olviden de suscribirse al canal y si quieren enterarse de todo, hagan clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido. Muchas gracias y hasta el próximo video.